En este vídeo explico el comentario de mapa temático. Bien, cuando nosotros nos enfrentamos al análisis o al comentario de un mapa temático, tenemos que empezar pensando lo que vamos a hacer. O sea, el primer ejercicio que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar un mapa es pararnos, detenernos, observar el mapa, ver cuál es el fenómeno que se representa y a partir de aquí empezar nuestra redacción. Pero antes tenemos que planificarla, no podemos lanzarnos directamente a hacer el comentario. ¿Por qué? Porque no va a salir bien, porque van a aparecer una serie de ideas las cuales no van a estar ordenadas y van a chocar y al final todo eso, bueno, pues se nota en el resultado. Bien, cuando nosotros nos enfrentamos a un mapa, lo primero que tenemos que hacer o al comentario de un mapa es definir el fenómeno a comentar. Un mapa no se nos puede olvidar que es una representación de la superficie esférica de la Tierra sobre un plano. Yo siempre recomiendo cuando empecemos un comentario de mapa, siempre empecemos con la definición de lo que sería un mapa. Muchas veces nos sirve para poder introducir el comentario y demás. Si luego queréis profundizar un poquito más en ese inicio, en esa introducción, pues también puede hacerse. No se nos puede olvidar que un comentario es algo muy personal y que cada uno tiene que darle su toque. El segundo punto que tendremos en cuenta es la clasificación. Dentro de la clasificación, bueno, pues la primera parte es ver cuál es el fenómeno que se representa. Casi siempre ese fenómeno va a estar muy relacionado con el propio título del mapa, por lo tanto va a ser claramente identificable. Posteriormente, bueno, pues en esta parte ya sí que es cierto que ya nos metemos en materia y hay una serie de conceptos que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos enfrentamos a un mapa. Dentro de los tipos de mapas, o el tipo de mapa consiste en identificar el mapa bien como físico, político y temático. Mira, el mapa físico va a ser el típico mapa que siempre de pequeños hemos comprado en las papelerías para apuntar las cordilleras, ríos y demás. Los políticos, bueno, pues los políticos son básicamente aquellos que nos estudiamos para averiguar o para saber dónde están los diferentes países y capitales. Y los temáticos, que son los que nos vamos a centrar ahora, son aquellos que me representan un fenómeno, ¿vale? Un tema. Así que son los que más tenemos que, o los que más me detendré, debido a que su comentario va a ser algo más profundo. Bien, si se trata de un mapa temático, la clasificación se complica un poco más, como acabo de decir. Dentro de esa clasificación tenemos que tener en cuenta dos conceptos. Uno, cuándo ese mapa va a ser cualitativo y cuándo va a ser cuantitativo. El cualitativo, bueno, pues nos expresa la distribución espacial de un fenómeno sin hacer referencia a la cantidad o densidad representada. O sea que básicamente un mapa cualitativo se va a centrar más en el fenómeno y como ese fenómeno cae o ese fenómeno ocupa diferentes elementos del mapa. Por ejemplo, este que tengo aquí representado sería un mapa cualitativo. En este mapa, bueno, pues nos está representando una serie de un fenómeno característico y ese fenómeno aparece descrito por una serie de colores y aquí no hay ninguna cantidad representada, no hay un tanto por ciento, sino que hay una distribución y la distribución del mismo es lo que se representa a partir de los diferentes colores. Ya cambiamos de tercio cuando nos vamos al cuantitativo. Cuantitativo viene de cantidad, por lo tanto expresa la distribución espacial haciendo referencia a la cantidad, es primordial. Para ello utilizan diversos sistemas, se pueden utilizar líneas las cuales unen todos los puntos con el mismo valor, una gradación de colores según la cantidad que van a ser los más característicos lo tenemos en este mapa de aquí, bien figuras geométricas o flechas de tamaño proporcional al valor que representa, ¿vale? Cuidado, por aquí he puesto fechas y no, serían flechas, disculpa. En función al valor proporcional que se representa, etcétera. Esos fenómenos van a ser muy variados en función del mapa al cual nos enfrentemos. Este mapa de aquí, pues como podemos observar, pues va a ser un mapa cuantitativo en el cual según cada una de las provincias el fenómeno representado, en este caso creo que es la densidad de población, pues parten desde prácticamente al 0 hasta un número bastante alto, alrededor del 200 y del 300, pues en función de la cantidad de población que haya, aparece en un color o en otro. Teniendo en cuenta la primera clasificación, si un mapa es cualitativo o cuantitativo, nos metemos directamente en ver cuál es el tipo de mapa que tenemos o que vamos a analizar.
El primer tipo que nos vamos a encontrar es el mapa de coropletas o el coroplético. Es un mapa temático que representa la distribución espacial de un fenómeno siempre mediante tramas o diferentes tonos de color o de gris en la que la graduación de intensidad expresa diferentes intervalos de un fenómeno en unidades territoriales administrativas y convencionales. Vale, es lo que tenemos aquí. Aparece representado un fenómeno y ese fenómeno vamos a ver cómo evoluciona, cómo se representa en las diferentes comunidades autónomas. Por lo tanto, como podemos ver en uno y en otro, la coloración de las comunidades pues va variando. Es un mapa cuantitativo. ¿Por qué? Porque aparece una cantidad representada y ciertas comunidades que aparecen en un valor y otras en otro. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta, casi siempre el mapa de coropleta va a ser el más característico, el que más veces, el que más se suele utilizar. Uno de los elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta es que siempre aparece una serie de unidades territoriales, bien administrativas o bien convencionales. Cuando hablamos de unidades territoriales, por ejemplo, en este mapa son comunidades autónomas. En el que hemos estado explicando anteriormente eran las provincias. Continuamos, mapa corocromático. Es un mapa en el que se marcan áreas cualitativamente diferentes mediante tramas o colores. Cuidado, aquí tenemos áreas cualitativamente diferentes. ¿Qué me quiere decir eso? Pues básicamente que este mapa va a ser cualitativo. Lo hemos visto anteriormente y lo seguimos analizando. A través de tramas o colores y coinciden con el fenómeno representado y no con unidades territoriales administrativas convencionales. Mira la diferencia entre uno y otro. Este de aquí sería cuantitativo porque me aparece una serie de unidades administrativas o convencionales, en este caso comunidades autónomas. Aquí en cambio no, aquí no puedo ver las provincias, no puedo ver las comunidades autónomas, sino que los colores van pasando de una zona a otra a través de la península ibérica o de este mapa. A través de este mapa representando el fenómeno en sí. No se basan en una distribución administrativa de provincias o de comunidades autónomas. Por eso es cualitativo este y no cuantitativo. Este sí sería cuantitativo. Hay cantidad, gradación de color y unidad administrativa representada. Bien, pues continuamos con los tipos de mapas y pasamos directamente a los mapas de isolíneas o isopletas. Bueno, pues un mapa que representa las variaciones de un fenómeno mediante el uso de líneas que tienen un mismo valor. Entonces la clave de este tipo de mapas van a ser las líneas. Pueden ser isoyetas, isoipsas, isobaras, isotermas y suelen utilizarse casi siempre en climatología. Este tipo de mapas en la ciencia climatológica donde más van a aparecer. Los mapas de isobaras son los más característicos, los que muchas veces vemos cuando estamos viendo los mapas del tiempo, o por ejemplo los de isotermas, que unen los puntos con la misma temperatura. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un mapa de isolínea o isopleta, donde el fenómeno aparece unido a través de una serie de líneas y en función de esas líneas, bueno, pues se representan unos espacios coloreados en diferentes tonalidades. Continuamos, los mapas de flujo. Se suelen utilizar flechas para indicar el origen y el destino del fenómeno estudiado. La clave de este mapa, en cambio, van a estar en las flechas. Igual que en este fueron las líneas, en este las flechas. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, siempre este tipo de mapas se utiliza muchísimo para observar o para dejar constancia de las migraciones. Aquí tenemos una serie de flechas y podemos ver de qué regiones de España, de qué provincias de España, a qué otras ha habido más movimiento, en función también del grosor o la anchura de la flecha representada. Vamos con los últimos tipos de mapas de esta clasificación. El siguiente va a ser el mapa de figuras o el de cartogramas. Es un mapa temático cuantitativo, aquí ya nos está dando la clave, en el que la distribución de un objeto o fenómeno es representada por puntos generalmente u otras figuras. Por lo tanto, la clave de este de aquí van a ser los puntos. Por ejemplo, tenemos aquí este mapa en el cual el grosor o la anchura de los puntos va a ir en función del fenómeno que se represente o tal y como se establezca aquí en la leyenda. El siguiente es el mapa de diagramas o cartodiagramas, donde se superponen gráficas, bien sean de barra, de sectores, para mostrar información sobre el espacio representado. Tenemos dos espacios representados, en este caso van a ser el territorio de España y en este de aquí aparecen las comunidades autónomas, en este no, pero en este superior encontramos representado el fenómeno a través de gráficos de barra y en este segundo mapa a través de gráficos de sectores, que son estos circulares. Terminamos con los mapas anamórficos o distorsionados. Aquí ya nos va a dar un poquito la clave. Cambian el tamaño real de los espacios para hacerlo proporcional al hecho que representan y geometrizan su forma
para poder calcular la superficie. Aquí tenemos otra vez otro mapa de España, que es el Producto Interior Bruto por comunidades autónomas, y en función de ese Producto Interior Bruto y lo que aporten, aparece en un tamaño o en otro, en una anchura, en un grosor, o en otro. Así nos vamos a encontrar comunidades autónomas que son muy grandes, como por ejemplo Castilla y León, pues vemos que su tamaño es menor, y otras que son más pequeñas, como por ejemplo Madrid, su tamaño aumenta. Por lo tanto, cambian el tamaño real de los espacios en función del fenómeno. Como última parte dentro de este punto número 2, nos tocaría comentar cómo es la leyenda, la fuente desde la cual han sacado los datos del mapa y la escala. Mira, cuando hablamos de escala nos encontramos con que la escala va a ser de dos tipos. Puede ser una escala gráfica, que es siempre una línea recta dividida en segmentos que indica la distancia real a la que equivale la totalidad de la escala o cada una de sus partes. Mira, esto de aquí sería una escala gráfica. Evidentemente este pequeño segmento aparece en la leyenda y lo único que tenemos que ir haciendo es, en función de lo que nos mida esto en el mapa, pues tendremos que tener en cuenta a cuánto equivale la realidad. Por ejemplo, si este segmento lo cogemos una regla, lo ponemos en el mapa, sabremos que este segmento aquí serían 16 kilómetros. Siempre esta escala y este segmento suele ser algo menos. Pero lo que quiero que quede claro y que entendáis es que cada uno de estos segmentos, cuando se coge con la regla y se pone en el mapa, pues equivale a lo aquí marcado. Casi siempre pues, puede que aparezca que esto sea pues, de 0 a 200 kilómetros, 400, en este caso son 16, pero siempre los intervalos suelen ser algo mayores. La siguiente que nos encontramos es la numérica, 1, 2.100, indica la relación entre la unidad del mapa y la realidad. 1 centímetro en el mapa son 100 en la realidad, es lo que equivale. 1 centímetro en el mapa, son en este caso 10.000 centímetros en la realidad. Tenemos que tener en cuenta una cosa, siempre aquí nosotros vamos a medir ese centímetro en el mapa. Aquí lo que haremos será medir el segmento. Si este segmento, que puede que en vuestro mapa, en vuestra escala, equivalga a 1 centímetro, cuidado, en este caso sería, vamos a poner con que estos son, en vez de 200 kilómetros en la realidad, para que así tengáis una idea general. Clave en este momento, o en esta segunda parte, es comentar la leyenda, la fuente y la escala. Resumo rápidamente lo que hemos visto en este epígrafe número 2. En este punto número 2 son varios los elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos va a ser decir el fenómeno. ¿Okay? Que si siempre ese fenómeno viene expresado en el título. Lo siguiente es ver si el mapa es cualitativo o cuantitativo. ¿Ok? Luego establecer y comentar el tipo de mapa. Muy importante después hablar de la leyenda, de la fuente y de la escala. Y muy importante es que todo esto quede bien justificado, o sea, siempre tendremos que dar una serie de razones a partir de las cuales yo creo que este mapa es cualitativo y no cuantitativo, por qué va a ser un tipo de mapa y no es otro, y posteriormente comentar de forma adecuada la leyenda, la fuente de donde se extrae, habrá que nombrarla. Si no hay fuente expresada en el mapa, diremos que la fuente es anónima. Importante. Y ver cómo es la escala. Continuamos con el tercer punto, que ya es explicar y describir el fenómeno que representa. Comenzaremos diciendo el espacio geográfico que se representa y la datación temporal. Casi siempre en los mapas suele aparecer tanto el espacio geográfico, nosotros podemos verlo, si es un mapa mundi es el mundo, si te aparece representado España, España, Europa, Europa. Y la datación temporal, todos los mapas llevan una datación temporal, si no, pues no se pone. Una vez realizado esto, deberemos comentar y describir la distribución del fenómeno geográfico representado y sus magnitudes, o sea, lo que implica. Incidiremos en si se trata de una localización central o periférica, dicho fenómeno, en los puntos donde se concentra el fenómeno y en donde está ausente. Si es dinámico, hablaremos de su evolución a lo largo del tiempo y comentaremos los elementos relevantes del mismo. O sea, aquí lo que tenemos que hacer básicamente es describir el fenómeno que nosotros estamos viendo en el mapa. Que estamos hablando de la densidad de población, pues describiremos el espacio geográfico representado, cuándo se da ese momento, o sea, la datación temporal de dicho mapa, y a partir de aquí comentamos y describimos la distribución del fenómeno. Pues la distribución de dicho fenómeno, por ejemplo, pues veremos que la densidad de población va a ser más alta en comunidades autónomas como Madrid y Cataluña. ¿Cómo lo sabemos? A través del color que aparezca en la leyenda.
etcétera, etcétera. Se incide en si se trata de una localización central o periférica, en los puntos en los que se concentra y demás. En resumen, y aquí más o menos os lo tengo puesto, es decir, básicamente lo que estamos viendo y cómo se distribuye ese fenómeno en el mapa. De todas formas, ahora después pondré un mapa y haré un ejemplo para que más o menos lo tengáis en cuenta. Algo que yo siempre comento en este punto es lo siguiente: imaginaros que yo estoy leyendo vuestro comentario y no estoy viendo el mapa. En este punto vosotros tenéis que describirme muy bien el fenómeno para que en mi mente aparezca el mapa que vosotros estáis observando. Eso es básicamente lo que tenemos que hacer aquí. Dentro del punto número 4, bueno, pues ya tendremos que relacionar el mapa con el tema, epígrafe o punto que se trate en ese momento. A partir de los datos extraídos del análisis, trataremos de buscar una causa a la distribución del fenómeno concreto y a sus consecuencias sobre el territorio, bien sean sociales, económicas o políticas, relacionadas con el epígrafe o tema que se esté viendo en ese momento o al que pertenezca el mapa. Mirad, siempre que nosotros mandamos un mapa, ese mapa siempre es un documento gráfico en el cual se puede avanzar o se puede poner en práctica lo que se está viendo. Por lo tanto, siempre este mapa está relacionado con algún epígrafe o tema. Lo único que tenemos que hacer es añadir esa teoría de este epígrafe o de este tema a nuestro comentario, y esa teoría lo que hace es explicar lo que nosotros estamos viendo aquí. Deberemos de incluir puntos de teoría que expliquen el fenómeno representado. Es muy importante lo siguiente, ¿vale? Puntos de teoría. Mirad, yo tengo aquí este mapa. Este mapa nos está representando los diferentes, o la explotación forestal, los tipos de bosques que aparecen en este mapa. Da la casualidad que este mapa aparece asociado con un epígrafe en el cual me dice cuáles son los bosques que hay en el mundo, o la explotación forestal del mundo. Por lo tanto, ese epígrafe me empieza comentando o diciendo los primeros bosques, que van a ser los bosques tropicales y ecuatoriales, los bosques situados en la zona templada o también los bosques boreales. Por lo tanto, cuando nosotros hayamos hecho el punto número 1 de este comentario, el número 2, lo que es explicar el título, si es cualitativo o cuantitativo este mapa, por ejemplo, será un mapa cualitativo. ¿Por qué? Porque aparece la representación del territorio. Tendremos que ver qué tipo de mapa es, tendremos que explicar la leyenda que aparece en la extensión de zonas de bosque. Si adelanto un poco más, este mapa podemos observar la propia escala, como ya os he dicho. Mira, en esta escala yo cojo este segmento de aquí, ¿vale? Este primer segmento lo mido con una regla y ese primer segmento lo llevo aquí. Imaginaros que este segmento, ¿vale? De color, lo pongo en negro. De aquí a aquí, ¿vale? Pues, ¿qué me dice este segmento? Que este mismo segmento, ¿vale? O equivale a 1500 kilómetros en la realidad. Por lo tanto, de aquí a aquí habrá 1500 kilómetros. Para eso sirve esta escala gráfica. Una vez que hayamos dicho eso, hayamos comentado de la leyenda, la fuente y demás, en el punto número 3, lo que acabo de comentar anteriormente, vosotros tenéis que intentar que la persona que esté leyendo el comentario le aparezca este mapa en la mente. Tendremos que describir el fenómeno, por lo tanto, es un mapa mundi, como podemos observar, donde aparece representado el mundo. ¿No tengo años? Pues ya está. No pongo la datación temporal, y a partir de aquí tendremos que explicar por dónde se distribuye el fenómeno. Pues, por ejemplo, podré decir que los bosques de la zona templada, vamos a encontrar los que son mayor extensión, estaría situada por la zona de Europa, en España concretamente por el norte de España, en el sur de España no habría mucho, y también una zona bastante potente de Rusia. A partir de aquí, en esa zona, bueno, pues podrían enganchar o entroncar también con los bosques boreales, etcétera, etcétera. Eso es lo que habrá que hacer. Y en este momento, en el epígrafe número 4, tendremos que tener en cuenta los puntos de teoría donde se inserta el mapa que estamos analizando. ¿Que no se inserta en ningún sitio? Tendremos que relacionarlo o ver a qué zona, a qué tema, a qué punto, o con qué epígrafe cuadra. Como último punto ya en nuestro comentario son las conclusiones. Por último, podemos realizar una síntesis y extraer conclusiones del mismo. En este apartado podemos poner una, muy importante, opinión personal sobre el fenómeno que se representa en el mapa, pero una opinión, cuidado con esto, que es importante, ¿vale? Una opinión estudiada y de consistencia. No me vale que me pongan este mapa me ha gustado mucho, por esto, no me ha gustado nada. No, tenemos que ser más maduros. Es un comentario, se refleja nuestra personalidad, vamos a conseguir una nota, vamos a conseguir hacerlo de la mejor forma posible. Por lo tanto, la conclusión es la guinda del pastel, tiene que ser perfecta. También se podrá aludir o relacionar con algún tema que esté de actualidad.
Eso también es un plus que se tiene muy en cuenta. O bien terminar con alguna cita o resumen de lo analizado anteriormente en 2 o 3 líneas, hacer una visión rápida de lo que hemos puesto en nuestro comentario en puntos anteriores. Aspectos a tener en cuenta. Punto número 1. Es de suma importancia que hagas el comentario en sucio y que redactes, lo pongo aquí en rojo, en sucio, y que redactes todas las ideas que te vengan a la mente. Luego tendrás tiempo de darle forma. Segunda parte, o segundo punto, ten cuidado con copiar texto de internet, ya que se nota muchísimo. Y esto lo único que hace es bajar tu nota. Por lo tanto, luego vienen los lloros. Seguimos, cuida la falta y la expresión a la hora de escribir. Es muy importante que, por favor, no pueda haber falta de ortografía, tenemos que saber expresar bien lo que queremos contar, por lo tanto, siempre recomiendo que lo hagáis en sucio y luego lo paséis a limpio. Y la última parte, el último punto es espera, piensa y luego redacta. No podemos llegar directamente y enfrentarnos al comentario, tenemos que pararnos, tenemos que reflexionar, ver lo que se está representando, hacer nuestro esquema en sucio y a partir de aquí lo redactamos. Sé que lleva su tiempo, pero si el que algo quiere, algo le cuesta. Bueno, pues con esto termino el comentario de mapa temático.